anda el equipo? Buen día. ¿Cómo están arrancando el lunes? Buen día. Acá estamos. Hola Javi, Sí. hola Castorcito, hola Noé. Qué lindo, hace mucho que no venías con nosotros acá a charlar. Estaban bien acompañados, entonces Entonces, claro, bueno, dejaste el lugar a otro. esperé mi momento. Claro. Pero hoy dijiste arranco la mesa con él. La semana fue hacia arriba. Bueno, bienvenida. Además, mirá que trajimos muchos temas para charlar. Veo que está cargadita la Hoy agenda. hay mucho. No parece muy clásico, alguna represalia del sector riverplatense de la mesa que se Veo queja gente de, triste acá. de muchos defensores Sí, veo demás, gente pero bueno. ¿Cómo le festejar un empate? Mira, cuando tenés Pon ese título, Albarracín, celebro el empate. Mira, cuando tenés superioridad con tu rival en el historial de los clásicos, no tenés que perderlos nunca. Y menos en Madrid. Bueno, pero ese es otro tema. Menos 5 finales seguidas. ese Esas 5 otro- finales no. Ese es otro tema saldado. Claro. Buen empate. No, yo me enojé con los de Belgrano ayer. ¿Por qué? Sí, porque estaban jugando con Talleres y cantaban canciones en contra nuestra. Sí, porque River, no sé qué. Ya Claro. pasó. Eso también prescribió. También, ¿sabes? también. Ya está. 2011. ¿Hasta cuándo? ¿Vieron no? la cantidad de pirotecnia que había en la cancha de Belgrano? qué locura, ¿no? Qué locura. Eso es Ay, tribuna chico, no segura el que se encarga de los operativos, ¿no? Sí, porque De la salía de provincia. adentro de la cancha, Claro, ¿no? yo la última vez que fui a la cancha de Estudiantes tuve un inconveniente porque no me dejaron ingresar una botellita de agua plástica. Botellita de agua chiquita, Sí, digo, sí. voy a estar trabajando acá hasta las 10 de la noche y Querías hidratarte. Quiero hidratarme. Y ahora te sorprendió todo esto que persiguieron, permiten me entrar. pidieron el documento, me lo escanearon. No sé si tendrá alguna tarjeta amarilla o algo, no sé cómo funciona eso. Pero digo, la gente de Belgrano que se llegó de pirotecnia no pasó nada. Qué locura. Como si nada. Claro, bueno. Bueno, sí. permítame protestar. No, pero está bien, fue un fin de semana, fue un fin de semana con mucho fútbol, Y ganó Así los que- Pumas 7 ayer en la noche, Marianito. Tremendo, ¿eh? En Vancouver. Sí, señor, El mejor tremendo. equipo argentino, Partidazo. de Nueva Zelanda. ¿Vos sos de ver fútbol y todo esto, no? Poquísimo. Mis hermanas son fan, entonces fan. estamos todos ahí. Claro, en como más, expectativa. claro. Para acompañar es como un rito, pero así conocimiento poquísimo. Poqui, sí, yo también. Cuando esté que no sabía ni cómo había salido el Superclásico, le pregunté recién a ella. Digo, ¿quién ganó? No, me hizo un Esto es empate. tarde. Claro, claro. Bueno, pero chicos, no No perdamos, importa, no hablemos más de Pasa fútbol menos por nervio que ahora. nosotros, y eso también está mal. Sí, olvídate. Yo Sí. que soy un fanático en eterna recuperación, lo celebro. No volverme loco. Hace años ya, Claro. ¿no? Cuando era chico era un torbellino. yo también. Sí, igual. Yo creo que todos pasan por esa época, ¿no? Bueno, algunos siguen toda la vida. Toda la Sí, vida, sí. con el sí. fanatismo A algunos se les ese. agudiza, lo cual es peor. Sí, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Pero bueno. Perdón que los corte, pero tenemos como mucho para charlar hoy entre nosotros y con la Bien. gente. Si tienen ganas de opinar, la verdad que nos interesa mucho conocer lo que ustedes opinen. Así que largamos Bueno, con el primer tema. título tiene que ver con la Patagonia Rebelde. Sí. Si tocó límite el plan de ajuste. Recién lo charlamos un poquito con Bosch. Los gobernadores, ya no los gobernadores del peronismo, el kirchnerismo, No, los ya. propios, los más cercanos, han salido a con rebelarse. Nacho Torres a la cabeza, gobernador de Chubut. Pero qué apoyo que recibió, ¿eh? Sí, de Juntos por el Cambio, digamos, vale la pena decirlo. Pareciera que este acuerdo Libertad Avanza Pro está más frío que nunca. Pero bueno, ¿no? Yo escuchaba a algunos legisladores que hablaban, es cierto, muy exagerado el concepto, pero cierta balcanización de la Argentina, ¿no? Como separaciones, ¿no? Y bueno, creo que volvemos a lo mismo de la semana pasada y la otra. Cuando no hay consenso y cuando se tensa más de la cuerda y cuando se... yo lo escuché al presidente que lo ninguneaba tanto a Torres después de haber hablado con Trump, ¿no? Diciendo, bueno, estuve en la Champions League de los líderes conservadores, que le tengo que prestar atención a lo que dice un tal Nacho Torres, como... Bueno, vamos a decir lo mismo que decimos siempre, ¿no? En la medida que no se acerquen las partes, esto parece que, Y esto que parece la que cada vez cuerda se se aleja tensa más. más. Se tensa Sí. más, sí. Sí, qué difícil va a ser ponerse de acuerdo. Igualmente hay una cuestión de fondo, ¿no? A mí me parece que hay una discusión casi adolescente, la de Twitter, lo de Sí, calificar sí, al sí. otro, pero la cuestión de fondo es cómo financiás estos esquemas, ¿no? Porque recién se lo preguntábamos a Bosch, ¿cómo haces sostenible? Porque el déficit fiscal se sostuvo, el superávit fiscal se sostuvo, en parte frenás completamente la obra pública, licuás la jubilación, vas licuando, no envías nada a las provincias, frenás pago, por ejemplo, no se le pagó a la empresa que transporta la energía de la Argentina, pero eso no es que ajustaste, no le diste la plata.
¿cómo haces para sostener eso en el tiempo cuando empezás a tener este clima social y político, ¿no? Esta lógica coercitiva, ¿no? Como no nos acompañaron con la ley ómnibus, con la cual íbamos a solventar todos estos gastos con aumento de impuestos, una lógica que es totalmente contradictoria a lo que decía Milei. Milei decía, me corto un brazo de levantar un impuesto a las ganancias, bueno, el dólar turista y demás, bueno, ajusto a las provincias. Incluso pasó, ¿no? En el pasillo de las voy a fundir a todas y se está cumpliendo. Incluso hace unas horas salió que no solo Chubut es la única provincia que está en esa situación. Así que si se toma la misma parte con todas las provincias, ¿qué va a suceder? ¿Hasta dónde va el pseudo ajuste que remarcamos? Es una situación muy compleja. Sí. Y la verdad que llama realmente la atención la lógica, ¿no? Discursiva en Twitter, despectiva, desestimando a un gobernador, por sobre todo lo que conlleva un pobre chico. Sí, no, totalmente un ninguneo que no conlleva nada, que realmente él al estar en esta posición de poder, porque es el presidente de la nación, a quien le guste o no, da pie a que el resto pueda comportarse de esta misma forma, ¿no? Como que legitima estas formas de expresarse. Y eso es realmente nefasto, peligroso, totalmente contradictorio para el diálogo. A mí lo que me preocupa es que se aleja cada vez más el hecho de ponerse de acuerdo en algo con los gobernadores. Al contrario, Sí, cada vez más, ¿viste? ya Como te das que cuenta como qué que difícil que va a ser así. Que es como sí. un objetivo que tiene, no hay ningún indicio de que se quiera mejorar este tipo de relación. Al contrario, según él, esto le va a servir. Pero bueno, muchos le remarcan, pero tenés casi todos los gobernadores en contra. O sea, ¿cuál es el plan a futuro? ¿Qué beneficio puede sacar de esto? Muy orgulloso Caputo, diciendo que ha hecho el único país del mundo históricamente cortando el 5% del PBI. Es una locura, nadie lo hace porque realmente es un golpe durísimo para la gente. Entonces no hay justificación, digamos, de por qué se siguen legitimizando este tipo de dinámicas. ¿Qué tejido político puede salir de acá? Porque en algún momento las reformas estructurales o las modificaciones que pretende Milei, no solo económicas, sino normativas, van a requerir de un apoyo institucional. ¿Cómo se logra tejer? Se hablaba de esa cuestión del vínculo con el PRO, pero acá parece por lo menos Sí, es que, algo, ¿no? claro, me parece que el propio Mauricio Macri, que es un profesional de la política, advierte que si hay un fracaso de esa alianza, se lo lleva puesto. Si Milei fracasa, va a fracasar Mauricio Macri también con toda su estructura y con todo lo que tiene. Claro. Y bueno, creo que hay que prestarle atención a esto, ¿no? Y yo creo que la mirada es más profunda en términos de lo que pasa, digo, a ver, voy a ser políticamente incorrecto con esto. No nos quedemos con que Milei viaja en ejecutivo, que se pague el pasaje o que su funcionario lo propio, sino que la cuestión es mucho más de fondo. No tiene que ver con eso, por más que sea simbólico, por más que sea el ejemplo, por más que le guste sacarse selfies con la tripulación de un viaje común. Creo que la cosa es mucho más amplia, ¿no? Y bueno, y la política es el arte de la palabra y de los consensos y de adecuar y de acordar. Acá alguien tiene que ceder y Milei no va a ceder. Alguien tiene que ceder. Y los gobernadores no creo que quieran ceder tampoco. Y lo que pasa es que están perdiendo mucho. Pierden mucho. Hoy el comienzo de clase, que es un tema bueno, sí, otra también vez. muy sensible, el tema del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ver qué adhesión del paro hay acá en la ciudad con los colegios públicos. No sé, es un panorama difícil de hace tiempo, ¿no? Y de incertidumbre, perdón, y cierro con esto, Mechi, personal de cada uno de nosotros. ¿Me explico? Sí. Porque uno empieza, Yo bueno, también. tengo un trabajo, le sumo otro trabajo más y ver cómo llego Charlamos y de eso cuándo cobro recién. y de qué manera. Y el caso, no sé, hablo yo, no tengo hijos y no tengo que pagar un colegio o mandar o comprar útiles o comprar un guardapolvo o comprar ropa. Para aquellos que lo tienen, que son la mayoría, y el que paga una prepaga, y el que tiene que mande a los chicos a fútbol y su felicidad, o al deporte que sea, o a danza, o a lo que sea, es eso. Y es recortar eso, y es recortar el asado del fin de semana, y es recortar todo. A ver, con esto no justifico que este contexto sea... por algo llegamos acá, por eso quiero que quien sea adepto a Milei y me escuche no me insulte en términos de que no es que lo que estaba antes estaba bien. Lógico. Todo lo contrario. Se llega a alguien como Milei por el desastre que se hizo, no solo en el último gobierno, en los últimos gobiernos. Argentina no crece desde el 2011. Entonces casi una década perdida cuando estaba la década ganada, ¿no? Creo que la sumatoria de todo eso es lo que Y estamos además viviendo todos hoy. proponían el ajuste.
salvo Bergman, todos hablaban Sí, de sí. que había que ajustar. El tema es quién lo Sí, paga, más, claro. más. ¿Cómo? Pero además los niveles de ajuste, y si ese ajuste va acompañado con crecimiento o es solo ajuste. Porque hasta ahora es solo ajuste. Si vos al ajuste no lo incorporás desde los ingresos, vos podés reducir el gasto, pero si el aumento no te empieza a entrar de alguna manera, porque a la reducción del gasto le he incorporado que te cae la recaudación, porque la economía se va frenando. Si vos no encontrás un elemento, el ajuste no termina nunca. ¿Qué es lo que están planteando los gobernadores? Los gobernadores dicen, efectivamente, que yo no creo que haya un gobernador que haya dicho que no tiene que haber ajuste. Incluso los peronistas, ¿no? Sí, los sí, más sí. están planteando que el ajuste tiene que darse. Se reduce la El cantidad de tema es ministerios, ¿viste? ¿Qué Cosas niveles de así. ajuste? ¿A quiénes ajustás? Que no es solamente ajuste, es licuadora. Están licuando los salarios. ¿Y cómo lográs recuperar ingresos? Porque si no, es insostenible. Pero no solamente acá en la Argentina, en cualquier lugar del mundo. Totalmente. Muchos países han hecho brutales ajustes. Pero si en algún momento no incorporás el ingreso como un elemento, ¿desde dónde, qué modelo productivo acompaña Sí. esto? No, y la caída del consumo, y claro, la inflación va a bajar, obvio, pero Sí, porque No, no, va a lo haber que sí, consumo. sí, quizás que- todo va a terminar Hay que ver bajando. si baja la inflación, porque también ahí hay otro elemento, o en qué términos baja la inflación. ¿no? Claro. Porque vos vas, como se frenó la devaluación, porque otra devaluación sería una cuestión muy compleja para la Argentina, Vemos que hay mini devaluaciones diarias. empieza a haber también, un ¿no? retroceso, claro, porque la inflación sigue, entonces empieza a haber un retroceso nuevamente del tipo de cambio, y en algún momento habrá que ver eso después cómo funciona, ¿no? Sí, es verdad, nos he escuchado. ¿Qué va a haber en términos de incentivo para la economía formal en lo local, ¿no? ¿Cómo se va a reactivar de Claro, vuelta? decir no de lo formal y recordamos, esto lo decíamos siempre, la cantidad de trabajadores que no están registrados y que están en el marco de la informalidad, que quedan afuera, Totalmente y afuera de de todo. toda Y discusión. paradojalmente, mucho de eso, o mucho de todos en realidad, gran parte es de votantes de Milei, ¿no? En definitiva, hay una encuesta de Gustavo Córdoba, creo que es de estos días, que creo que el 40% más o menos de imagen positiva que tiene, que incluso se incremente, como que ese núcleo duro sube un poquito, calculo que ahí será una suerte de techo, y bueno, después ver cómo continúa, pero no sé si son 70 días de gobierno, hemos vivido, no sé, No parece años. 70, Ay, parece no. Años, realmente, 2 años ¿no? y medio. Sí. ¿Qué piensas, Mariano, con respecto a esto? Digo, ¿se puede avanzar teniendo tantos gobernadores en contra y aparte con lo que todos sentimos, ¿no? Como que el presidente no quiere ceder en nada y los gobernadores, por lo visto, bueno, están perdiendo tanto que tampoco van a ceder. Digo, qué difícil gobernar así, Creo con tanto en contra. ¿Cómo haces? que tiene que ver todo esto con un cambio absolutamente de rumbo. Los cambios de rumbo, hay situaciones en que las podés hacer un poco más livianas y otras situaciones en que ya no podés hacerlas más livianas, tenés que tomar otro tipo de medida. Estaba leyendo, hay 10 provincias que le deben al Estado, a la Nación, 400.000 millones de pesos. 10 provincias. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que las provincias le deban a la Nación 400.000 millones de pesos con todos los aportes que se les ha venido haciendo desde la Nación? Entonces, evidentemente hay algo que no se hizo bien. Tengo la sensación, y la práctica así lo dice, que cuando las provincias necesitan guita, dame la Nación. Yo creo que todo este conflicto, más allá de las formas, tiene que ver también con eso, sincerar a las provincias, ¿no? Me parece a mí que las provincias deben autofinanciarse. La Nación debe estar presente en alguna situación puntual, una catástrofe, no sé, pero no en la diaria. Si vos como provincia no te autofinancias, evidentemente no sabes hacer las cosas. Por eso yo también insisto en esto, cuando por ahí dicen, no, hay provincias que son pobres. No, son provincias empobrecidas, porque nunca se pusieron a pensar, era más fácil pedirle guita al Estado que ponerme a pensar cómo puedo hacer yo para ser autosuficiente y para darle trabajo a la gente. Era más fácil eso. Era más fácil, che, de Estado, dame guita, porque acá tengo un hueco que tengo que tapar. En vez de decir, che, tenés que tapar un hueco, bueno, busca la vuelta para tapar el hueco. Insisto, tengo un hueco porque hubo una inundación, perfecto. Eso es un caso en donde la Nación debe estar. Ahora, en la diaria, viejo,
Bueno, tampoco estuvo la Nación cuando fue lo de Bahía Blanca, ¿no? Bueno, ahí se... No, bueno. sí, ¿Qué se fue lo de complicó. Bahía Blanca? Las inundaciones, Sí, el fuerte temporal. 13 muertos, se cayó Sí. el Sí, club pero a ver, Bahía esto no es del que las Norte, provincias no Paredes. saben, no están pidiendo dinero. Le están negando plata que le corresponde por ley, por la coparticipación desde hace años. No, le están cobrando la deuda que Una tienen las deuda. provincias con la nación. Una deuda que tienen las provincias sacada en otro contexto, que tiene que ser analizada en ese contexto Bueno, está bien, esa es y tu visión. que dinámicamente se ha ido saldando como Pero esa hace es tu con visión. con La todos visión los de esta gente préstamos. evidentemente no es esa. Entonces, digo, no creo que estén haciendo cosas por Pero, fuera ¿qué de es la ley. pero si hablas de visión, es una visión de, bueno, te voy a cobrar lo que tengan que cobrar, así me dan acá los números, no sé qué números, porque al final si estamos en superávit, no sé cuál era la urgencia de recortarle de esta manera a Es que ejemplo no es Chubut. recorte. A mí me parece que no es recorte. A mí me parece que es decir, che, pónganse a pensar cómo pueden hacer para sacar su provincia adelante sin depender de la nación. Es Pasa una que fue cosa de fue loco. todo tan de golpe, Es una es como situación- si yo tuviera un negocio, hago las cosas como el traste y te pido a vos plata para que me banque la cagada que me mandé yo. Sí, pero no es así. Una vez, bueno, loco, te equivocaste. Pero esto es un procedimiento ya instalado en todas las provincias. Los fondos fiduciarios han sacado a la luz eso. Los fondos fiduciarios sacaron a la luz la porquería de manejo de plata que hacen las provincias para hacer su política interna, para comprar gente, para apretar gente, y no para darle trabajo a los provincianos, no para crear nuevas cuestiones. Seguimos estando... ¿Por qué te crees que no se crea empleo genuino desde el año 2011? Pero nadie está diciendo que no hay una mala gestión, que hay... A mí me parece que tiene que sincerarse la provincia y además tienen que usar la cabeza, muchachos. Sentémonos con todos los actores políticos de la provincia y decir, che, bueno, a ver, ¿qué tiene Formosa para que pueda ser una provincia que se autobanque? No el 70% de empleos públicos. ¿Y vos pensás que la Es nación una no tiene que locura. acompañar el desarrollo de las No, provincias? no. ¿Y para qué estamos? Con un plan que vos... Pero presentame el plan primero. Bueno, Si no me entonces presentas sí, nada y me hay pedís un guita porque acompañamiento. hiciste mal las cosas, y bueno, yo desde Río Cuarto no tengo por qué bancar la mala praxis a Formosa, a Santiago del Estero o a Santa Cruz. A mí me parece que hay que explicar bien cuál es el rol de las provincias y la nación. La nación no produce, no genera, Como tal, claro. no desarrolla. Claro. La nación es la administración general de recursos que producen las provincias, ¿no? Las provincias producen recursos, generan trabajo, desarrollo y demás. La nación hace una administración general de esos recursos. La nación es una oficina, es la Casa Rosada. Eso es la nación. Después, el concepto de nación es otro, es la conjugación de todo lo que... No, y de después, todas las provincias integradas, ¿no? El volumen de eso se coparticipa por ley, que es otro tema, Efectivamente. claro. Hay provincias que son productivas y otras que no tienen los recursos naturales para alcanzar esa producción, ¿no? Digo, no todas producen soja, no todas producen trigo, no todas tienen petróleo Claro. abajo. Ahora ha aparecido el litio como un recurso que es interesante para Jujuy, La Rioja, Catamarca. Hay otras como Formosa, Misiones, que no tienen esos recursos naturales, ¿no? Entonces, lo que hace ese concepto de nación, no solamente en Argentina, en cualquier lugar del mundo... Es un país federal, como país federal. Claro, es la distribución. En Italia vos tenés el norte que es rico y el sur que es más pobre. El norte que es industrial y el sur que no tiene esos mismos recursos. Bueno, hay un concepto de nación que hace que los italianos no vivan en Nápoles como en África y en Italia y en Turín se conviertan esa en París, ¿no? diferencia, claro. Bueno, esa es la administración que tiene que dar la nación. ¿Qué es lo que están planteando ahora las provincias? La coparticipación como tu salario. Cuando vos te tocan tu salario, y esto es lo que están planteando. Si la nación dice, bueno, no te voy a refinanciar, me voy a poner acá y vos te endeudaste, pero muchachos, si ustedes están pidiendo refinanciación permanente de la deuda externa, la deuda que toma la nación, ¿quién la paga? Cuando vos te tomás una deuda del Fondo Monetario, los acreedores, una deuda que toma la nación, la pagamos todos. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno nacional cuando se reúne con el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que pide? Renegociar, porque si vos tuvieras que pagar los 45.000 millones de dólares que tomó Macri, no podrías pagarlo en 2 años como pidió Macri. Entonces, ¿qué haces? Refinanciar. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo, por lo menos, a Torres no lo he escuchado nunca negar esa deuda. ¿Qué es lo que dice Torres? No la niego, estoy pidiendo refinanciar esa deuda. Por eso él habla de Caputo como un tipo nefasto. Porque Caputo fue el que nos endeudó a 100 años, el que puso los 45.000 millones de dólares, el que pide ahora refinanciar, y el que te está diciendo, no te voy a refinanciar esos 13.000 millones de pesos. Fíjate cómo la reducís. Entonces,
ese esquema de discusión, que es un debate no solamente judicial, yo no sé cómo termina eso judicialmente, que es un debate, sí, sustancialmente político. Es sustancialmente político. Bueno, que habrá que ver cómo termina lidiando, ¿no? Pero este es el esquema que hoy puede llevar a las provincias, porque no es solamente que se enojó Chubut. Yo voy a decir, bueno, Chubut estuvo mal administrado, Arcioni fue un gobernador horrible por lo que cuentan. Pero no es solamente Chubut. 23 provincias dijeron, che, para un poco. No, y Neuquén dice, el próximo somos nosotros. Y por eso también está Va a ser advertido. Córdoba, va a ser Santa claro. Fe. No te estoy diciendo Formosa. Hasta ahora creo que Formosa viene tranqui, o el Chaco, ponele. Sí, sí, sí. Es Córdoba, es Santa Fe, es Mendoza, es Neuquén, es Chubut, es Buenos Aires. Sí, yo creo que en esto, a ver, no sé, si uno repasa la historia argentina desde, no sé, los presidentes de la democracia, ¿no? Uno puede estar más o menos de acuerdo con tipos como Macri, como Menem o como Néstor Kirchner y demás, pero nunca vimos este nivel de tensión. O sea, sentémonos, solucionémoslo entre todos. Hubo una sola reunión con todos los gobernadores, que fue, creo que la semana en la cual asumió Milei. Después la relación empezó a romperse. Sí, se rompió. Y el propio presidente dice, el gobierno somos yo, Karina, Santiago Caputo y Pose. No, Y Sí, ni una postura muy Franco, dura. digamos, que es el ministro del Interior. lo va a terminar resolviendo la justicia. La verdad Porque que así es muy hay otro difícil, camino. así es muy difícil. ¿Cómo buscas consensos? Por más que el otro tenga el desastre que tenga puertas adentro, como provincia, el caso de Torres ahora. ¿Por qué seguir tensando la cuerda? Por eso digo lo mismo. Aquellos que se quejaban de los modos de Cristina Kirchner, Javier Milei los replica igual o más acentuadamente, porque tiene esa beta de redes, esa beta bien moderna de estos tiempos. Insisto con esto, el péndulo se fue para el otro lado, es exactamente lo mismo. Y no porque el otro lo hizo, está bien. No, por todo lo supuesto. contrario, ¿no? No. Yo los voy cortando porque quiero que toquemos también los otros temas, que me parece que son, y tenemos poco tiempo. Aunque sea uno de los temas, me interesa que toquemos la decisión que ha tomado el Ministerio de Defensa de prohibir directamente el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y con sanciones. Cada uno de los integrantes de las fuerzas, no sé, si utiliza, por ejemplo, el general, el soldado, bueno, todas el caba, el sargenta, se sancionaría, todavía no se sabe con exactitud en qué consiste esa sanción, pero se va a sancionar al que utilice el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas, que ya lo habían Sí. prometido esto también, para estaba mí en la es- campaña. Y ahora lo decidió porque lo decidió, ya la resolución está hecha y firmada. Es humo para la tribuna, nada más, creo. O sea, no hace al fondo la cuestión de nada de eso. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿no? Esto va más allá de... Es el tema más importante, ¿no? Pero bueno, son los Sí. modos de Bueno, vos siempre, lo hemos charlado en muchas oportunidades a esto. Vos no estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo, No, así que... por supuesto, porque el lenguaje inclusivo es una estupidez, pero creo que si uno quiere incluir realmente al otro... ¿Y en las Fuerzas Armadas qué te Tiene parece? que tomar, no cambiar una letra, una palabra, no por eso vas a incluir. Sí, bueno, no vas a pero no por eso incluir. tampoco lo vas a penalizar. O sea, digamos, hemos No, avanzado. bueno, pero las Fuerzas Armadas se manejan con otros códigos. Una cosa es que no son sea los lo mismos que los oficial, otra nuestros. cosa es que te penalicen. Ya es un poco avanzar sobre, bueno, si alguien quiere expresarse con la letra A, con la letra Que E, lo con decida la letra C, persona, claro, y no que se prohíba. Está decís bien, vos. está bien. Bueno, Yo creo que son cosas que no hacen al fondo de la cuestión. coincido con son él. detalles. Coincido con él, por supuesto. Por eso me río del tema, porque me parece que es eso. Yo lo único que tengo para decir es que el lenguaje no se prohíbe. No hay una potestad para prohibir el lenguaje. El lenguaje es una expresión cultural que va en una transformación permanente. No hay una prohibición. Lo puede hacer la Real Academia Española desde un concepto técnico que lo termina desbordando socialmente. Sí, sí, que la costumbre lo impone. Lo que decían 3 burócratas del lenguaje no define la vida de la gente. Y no me refiero solo al lenguaje inclusivo, sino a los regionalismos, a los modismos. No hay una manera de prohibir el lenguaje como instrumento, ¿no? ¿Qué va a haber? ¿Lo vas a ver a Petri, señora? ¿No vas a decir general, hay general? El lenguaje no es un instrumento que uno pueda prohibir, no tiene la potestad de prohibirlo. Al contrario, a mí me parece que sería un aporte interesante exigir
que en lugar de prohibir la utilización del lenguaje inclusivo, le favorezcan instrumentos que mejoren el lenguaje de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, que eso se da leyendo, se da educándolo, se da habilitando espacios de formación, no la prohibición. No hay, el lenguaje no es una posibilidad que no podemos prohibir. No, que podemos prohibir. Hay una extraordinaria referencia que hizo Fontana Rosa alguna vez en el Congreso de la Lengua. Las malas palabras. Sobre la apropiación de las malas palabras, ¿no? Cuando te dicen no las tenés que utilizar. Y a veces dice Fontana Rosa, a veces es necesario utilizar malas palabras, ¿no? Lo que está planteando Fontana Rosa, en definitiva, no es algún término que nos pueda resultar cómico, molesto, lo que fuera. Lo que está diciendo es, nadie puede prohibir el uso del lenguaje. Nadie puede apropiarse del uso del lenguaje. Nos quedamos pensando en esto, y está bueno que la gente también del otro lado se sume. Hay un montón de mensajes, perdón, y hoy se nos acaba. Después sí los vamos a compartir porque realmente son muy interesantes. Gracias por sumarse también a esta charla. Fue Sturzenegger, ¿no sabés que era hincha de Gimnasia de La Plata? Nos vamos a la pausa. Y fue a la cancha. ¿Ah, sí? Sí. Y lo abucharon. Y le fue, fue peor que en el Juan Carmelo Cerrillo, cancha de Gimnasia. Mañana sumamos más temas y seguimos también con esto que empezamos. Y sumamos más gente, así que va a estar lindo. Hasta caras nuevas.